en los comentarios para poder hacerlas llegar a la doctora. Al final vamos a tener un espacio para poder compartir esa información. Muy bien, José Agustín, te doy el pase, por favor. Muchas gracias. Bienvenidos todos a Mente y Bienestar. Como siempre, este es un espacio en el cual procuramos tratar temas acerca de cómo potenciar y dar mayor alcance a los recursos emocionales de las personas, cómo llevar una mejor vida, cómo vivir con un mayor bienestar emocional y un mayor bienestar mental. En ese sentido, la comprensión de nuestros procesos emocionales es fundamental, pero también el poder brindarles alcances y mejoras y recursos para la mejora de nuestro bienestar en general. Y por supuesto, una de las poblaciones en las que más nos concentramos, porque siempre es una población en alto riesgo en temas de salud mental, es la juventud. Y especialmente en estos tiempos de pandemia, donde la juventud se encuentra entre las poblaciones que más se han visto afectadas por el confinamiento, la pandemia y sus efectos en todos los sentidos. Hablando de una generación de jóvenes, ¿no? Y de jóvenes adultos que se ha visto directamente impactada en el inicio de su vida profesional, en el inicio de su vida laboral, de un modo cuyos alcances todavía no terminamos de comprender bien ni lo que debemos hacer a continuación. Por eso esta noche vamos a reflexionar sobre ambos factores, ¿no? Especialmente la juventud, ¿no es cierto? La pandemia y, por supuesto, la salud mental, ¿no? Y para eso estamos hoy en compañía de una invitada muy especial y de una amiga muy querida de Mente y Bienestar, quien es Cecilia Chau Pérez Araníbar, la doctora Cecilia Chau Pérez Araníbar. Cecilia, quien realizó su licenciatura y su maestría en psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo su doctorado en la Universidad de Lovaina. Ella es especialista en terapia cognitivo-conductual. De hecho, es profesora de especialización en terapia cognitivo-conductual y es profesora principal de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus ámbitos de investigación se encuentran las conductas de riesgo en adolescentes, el estrés, el afrontamiento del estrés y las conductas adictivas. Cecilia va a compartir con nosotros los resultados, muy generosamente, los resultados de una serie de investigaciones cuya publicación se encuentra en preparación, de manera que vamos a conocer alcances, datos y recomendaciones de muchísima actualidad para reflexionar acerca de este tema tan importante, la salud mental, ahora que nos encontramos todavía en tiempos de pandemia, pero también qué va a pasar a continuación, qué debe suceder a continuación con la salud mental y especialmente, como les digo, de una población que realmente vio cambiar de una manera especialmente aguda su perspectiva del mundo en estos años de pandemia, como son los jóvenes. Así que nos honra el poder darle ahora la bienvenida a Cecilia Chau Pérez Araníbar. Cecilia, bienvenida, muy buenas noches y estamos contigo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Denise, Agustín. Realmente es un gusto estar con ustedes y con todos los seguidores de Mente y Bienestar. En realidad, el tema de salud mental actualmente es una prioridad y creo que la pandemia ha permitido de alguna manera que sea puesto sobre la mesa. Si bien sabemos que estos problemas han existido desde hace muchas décadas, creo que esta pandemia ha desnudado la problemática en diferentes poblaciones. Creo que nosotros somos conscientes que la pandemia y las medidas sanitarias que se tomaron realmente nos llevaron, digamos, a contener justamente el contagio, por eso es que estuvimos en confinamiento, y posteriormente, digamos, todas las consecuencias que se dieron. Fueron medidas drásticas, ¿no? Pero necesarias en su momento. Por otro lado, está también el hecho de pasar pues a un recorte de nuestras redes de soporte social, nuestras redes de amigos, familiares, cerraron las escuelas, las universidades y otros espacios, ¿no? Como los espacios de estudios en general, ¿no? Entonces creo que todo esto ha generado una serie de cambios en estos los últimos años
en las personas, en el funcionamiento de estas, en las familias, y también evidentemente en podemos observar las consecuencias en la salud mental, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer con ustedes es presentar, como bien dijo José Agustín, algunos hallazgos, algunas publicaciones que tenemos sobre salud mental, pero voy a focalizar en los jóvenes porque son estudios que se han hecho, y por otro lado también presentar en un tercer momento, mejor dicho, los retos que tenemos como psicólogos, ¿no? Para poder trabajar en lo que ya es inmediato, ¿no? Porque las consecuencias ciertamente de la pandemia ya se están dando a nivel de salud mental, ¿no? No es que va a ser después, no es ahora y lo que viene más adelante. Entonces yo he traído una presentación para poder compartirla con ustedes. Entonces, bueno, yo soy profesora de la Universidad Católica, como dijo José Agustín, durante muchos años. Y bien, el primer punto yo que les voy a desarrollar justamente en el tema de, un ratito se aprendiendo, juventud y salud mental. Entonces, un primer tema que quería trabajar con ustedes es justamente quiénes son los jóvenes, ¿no? Tenemos este dato que en el Perú aproximadamente, y eso ha subido en cantidad, tenemos más de 7 millones, cerca de 8, jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Y este grupo representa el 24.1% de la población peruana, un grupo importante porque además son aquellos que están estudiando, trabajando, iniciando pues familia o estudiando si es que tienen las posibilidades, ¿no? Hay 3 subgrupos de edad que conforman la juventud en el país. Es solamente es informativo. Tenemos entre 15 y 19 años el 31.3, de 20 a 24 el 34.2 y 25 a 29 años el 34.4. Entonces es un grupo importante y sensible a su vez porque, como les decía, también experimentan los cambios, ¿no? Que pueden ser asociados a los estudios, a la vida personal, también al trabajo. Entonces, estos son datos que he sacado del Minedu, y estos son, digamos, algunas informaciones que quiero compartir. Como todos sabemos, esos estudiantes pasaron a una modalidad de enseñanza remota muy rápido, con grandes retos por parte de las personas que tuvimos que implementar, ¿no? Sobre todo aquellas que estamos vinculadas a la universidad sabemos que fue un reto, que fue muy estresante, ¿no? Y sabemos que el 2020 se identificó un 79.2 de personas jóvenes con un nivel educativo de secundaria completa y superior completa. También hubo un índice de deserción de 12 puntos porcentuales, lo cual era esperable por los estresores económicos, por los cambios que se dieron, ¿no? Muchas personas se quedaron sin trabajo. Y por otro lado, 16 puntos porcentuales en la educación superior no universitaria. Entonces creo que esa pandemia nos ha hecho reflexionar justamente que el bienestar de las sociedades se han visto gravemente afectadas por esta crisis. Yo creo que eso no es extraño para ninguna sociedad. Y esa adversidad, evidentemente asociada con las consecuencias socioeconómicas, como bien decía, como el miedo al virus y su propagación, además de las preocupaciones propias que tienen un impacto en la salud mental. Yo creo que todos hemos sido de alguna manera más o menos afectados de manera directa e indirecta por esta problemática. ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, creemos que el miedo, el temor y la tristeza, esos son reportes de los propios alumnos, eso se ha planteado por la OPS, que es una institución más a nivel más macro. Ellos recogen los diferentes reportes de los países latinoamericanos, en este caso, y estas reacciones que son comunes en las personas, en algunos casos pueden prolongarse. Y ese ha sido el problema, ¿no? Y tornarse más graves e incapacitantes, lo que ha generado un aumento en nuestros trastornos mentales, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante que esto está en datos, está en cifras, y es bien importante, pues, nosotros como psicólogos reflexionar qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué viene al futuro, ¿no? Porque hemos tenido que cambiar mucho nuestras aproximaciones, tanto en tratamiento como en prevención y promoción de la salud. Bien, entonces, como eso puede sonar un poco repetitivo, pero sí creo que es importante que las investigaciones han mostrado, ¿no?, que el miedo al COVID está relacionado con un incremento en los niveles previos de ansiedad, depresión, estrés postraumático y ideación suicida. Entonces, las personas que han tenido condiciones previas evidentemente se han visto más afectadas a su salud mental.
Entonces también hay esos estados de confusión, ¿no? Un poco de desorientación en el tiempo. Eso nos ha pasado probablemente a todos, algunos se identificarán más que otros con estas expresiones, ¿no? Asimismo, temor, cólera, también el tema del duelo, y se ha dado aumento del consumo de sustancias psicoactivas y sobre todo del alcohol. Lamentablemente en nuestro país no tenemos data todavía de estos cambios en el consumo de sustancias, recién se está levantando data y experiencias de estigma, sobre todo por tener la enfermedad. Porque eso de alguna manera ha disminuido, esto en los primeros años fue muy fuerte. Entonces, sabemos también que hay grupos más vulnerables, ¿no? Los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Que han sido más susceptibles a presentar estrés durante esta crisis de la pandemia, ¿no? Los adolescentes y jóvenes, personas que están involucradas en la primera línea, ¿no? El personal de salud realmente fueron bastante, se tuvo que trabajar con ellos en tema del manejo del estrés, además de lo que fueron las intervenciones en crisis, ¿no? A psicólogos, a médicos o psicólogas que atendían a médicos, ¿no? Eso fue muy importante, el trabajo que se hizo con las universidades, no solamente con la cual puedo estar vinculada, sino también con otras, y se hicieron, realmente se dio apoyo por psicólogos que apoyaban a otros, ¿no? Muy duro, muy difícil, las pérdidas, el duelo, y además el ver la muerte ahí al lado de ellos, ¿no? También sabemos que, evidentemente, las personas que tienen una condición de problemática de salud mental van a ser más vulnerables a desarrollar, o sea, a ser cuadros más agudos o que se vean afectados por esto. Entonces, creo que es así, es un panorama difícil, es un panorama complejo que hemos asumido como psicólogos en diferentes ámbitos, no solamente los psicólogos clínicos, sino también, evidentemente, los que estamos trabajando en psicología de la salud, también los psicólogos que están en el campo de la educación, y en la parte social y organizacional y comunitaria. Muy bien, entonces hasta allí, digamos, seguimos hablando de este contexto. Entonces, ¿qué pasa con la población universitaria, ¿no? Además de todo lo anteriormente dicho, ¿no? Riesgo de contagio, varios de los chicos se contagiaron, el aislamiento social, las pérdidas económicas, se les sumó, evidentemente, hacer la modalidad de distancia, ¿no? La modalidad de distancia les ha costado mucho, están cansados ya, bueno, la mayoría ya queremos volver, unos más que otros, evidentemente. Entonces, hay una serie de investigaciones que se empezaron a hacer, sobre todo en China, en Corea del Sur, y empezaron a dar, pues, lo que ya habíamos dicho anteriormente, niveles de ansiedad y depresión en los estudiantes universitarios, y además se anticipó, pero ya se dio, el incremento en sintomatología del estrés postraumático, por lo que se veía, pues, la cantidad de muertos en las calles y otras experiencias, en respuesta a la pandemia y sus secuelas, ¿no? Yo creo que esto es bien importante retenerlo, ¿no? O sea, como los estudiantes universitarios, a pesar que pueden tener más recursos, digamos, en términos de, tienen esta educación remota y todo lo que viene a continuación de esta, ¿no? Entonces, también en ese grupo se han presentado situaciones de desorientación y contradicción y desorganización, ¿no? Frente a un cúmulo de informaciones no siempre homogéneas, ¿no? Sabemos muy bien que hubo un momento que había una información no clara, las noticias falsas, se ha hecho mucho hincapié, sobre todo al inicio de las primeras, la segunda y tercera ola, que se informen bien, había muchas cosas que estaban distorsionadas, ¿no? Entonces, asimismo, las medidas poco claras o de alguna manera cambiantes también que han acompañado, porque ciertamente no se conocía mucho de esta pandemia, y estos mensajes que se han dado también afectan, ¿no? La actual crisis, ¿no? Pero hemos tenido que ser bastante flexibles en unos casos en poder adaptarnos a que se usamos mascarilla, no usamos todo el tema, ya sabemos, del alcohol, todo lo que hemos vivido, y que actualmente se resume en un uso de mascarilla que se está levantando en algunos países, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Entonces, este estudio, que es uno de los primeros que se hizo por Antiporta, que fue un estudio grande, con 53.000 personas a nivel nacional, ya nos da datos importantes, ¿no? De sintomatología depresiva. También tenemos de este grupo, 41% presentaron sintomatología asociada a depresión moderada a severa, y también se refirió a ideación suicida. Yo creo que como psicólogos tenemos que reflexionar mucho sobre este tema, porque sí, ciertamente lamentablemente hay personas que se han llegado a suicidar, hay personas que han estado muy deprimidas, y es
hay que hacer prevención en ese sentido, ¿no? Hay que proponer una serie hay intervenciones ya planteadas sobre prevención del suicidio, y también vamos a hablar de la prevención y trabajo del duelo, ¿no? Porque también esto está vinculado al duelo que han experimentado los estudiantes por pérdidas, no solamente de vida, sino también económicas y de otra naturaleza, ¿no? Las mujeres ciertamente son las que reportaron mayor sintomatología depresiva, y en los hombres es menor, ¿no? Y los más afectados justamente es esa población que está estudiando, que está desarrollándose estuvo desarrollándose de manera aislada. Este es un estudio que ya está en publicación, que es el estudio del consorcio de universidades. Trabajó con la Universidad de Lima, la Pacífico y la Universidad Católica, y se encontró, bueno, eso está en línea, o sea que después le puedo pasar, si no, a José Agustín y los datos para que ustedes puedan tener acceso, o lo podemos poner en el Facebook de Mente Bienestar. Entonces, en ese grupo encontramos que esos son datos que se tomaron finales del 2020. Había un gran grupo que tenía familiares que habían estado con COVID, familiares que sostenían su hogar y han perdido el trabajo, es otro estresor. Tenemos familiares, digamos, cercanos que trabajan en rubros de riesgo también, y familiares, pertenecen al grupo de riesgo frente al COVID también, y 20% tiene familiares, cercanos que ha fallecido por el COVID, ¿no? Entonces, estos datos nos ayudan a comprender que tenemos un grupo de jóvenes que se ha impactado, y esto, si bien puede responder al 2020, 2021, es como los estamos recibiendo ahora, ¿no? Todavía, digamos, chicos que tienen que elaborar duelos, chicos que todavía están preocupados por las realidades de sus propias familias. Por otro lado, en ese estudio también se midieron indicadores de sueño. Es un estudio bien completo e interesante. Y se encontró también que los chicos, digamos, duermen, ¿no?, entre 7 y 9 horas, lo cual decimos que es maravilla. Sin embargo, también hay un 44% que debe preocupar menos de 7 horas, lo cual puede estar vinculado a muchos factores, ¿no? No se hizo una correlación, digamos, con síntomas depresivos, pero sí sabemos que definitivamente eso también está vinculado con el número de horas que se han aumentado en el uso de las redes sociales, ¿no? En los últimos años, en un estudio de Datum y de Ipsos, más o menos ha aumentado entre 3 y 4 horas las personas de uso diario de Internet y de redes sociales. Entonces, eso es un tema que también hay que trabajarlo, hay que enseñarles a trabajar hábitos o estilos de vida saludables, que eso es algo que se viene desarrollando en algunas universidades, pero hay que fortalecerlo. Por otro lado, este dato sí es importante porque se midió con el DAS, que es un instrumento que mide síntomas. Recordemos que son síntomas, no cuadros. Pero sí se encuentra un dato interesante que, bueno, espero que se vea bien, porque yo lo estoy viendo un poco borroso. Pero en todo caso, encontramos un grupo importante, ¿no?, que presenta, digamos, lo que son, este azul es la ansiedad, depresión y estrés, ¿no?, que, digamos, si bien hay ausencia leve, no deja de llamar la atención los porcentajes relacionados a moderada, no severa y extremadamente severa. Entonces, esos son los grupos. Evidentemente hay que estudiar también a los que están, hay ausencia, pero hay un grupo que ya viene afectado y es el que estamos recibiendo, ¿no? Estamos recibiendo, y cada vez más, por lo menos en nuestra experiencia, es que se hace una alianza de las facultades, por lo menos desde la experiencia de nuestra universidad, con los, las oficinas de atención al estudiante, derivaciones, ¿no? Porque somos los tutores quienes estamos recibiendo a sus alumnos, o a veces ya empiezan a tener problemas de rendimiento y el tutor es el que detecta y deriva, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos también, ¿no? Tenemos esta data, estos jóvenes que siguen estudiando, porque si bien esta es la publicación del 2021, ¿no? Los estamos recibiendo el 2022 así. Y en ese sentido también se han encontrado algunos datos importantes, no los he traído aquí, pero indicadores de ideación suicida y también vinculados al duelo, ¿no? Hay un estudio de duelo que se ha hecho ese es otro estudio que es con Pulso. Pulso es una entidad de la universidad que está trabajando en una serie de encuestas y se ha encontrado también que eso es una problemática muy importante y se está trabajando ya talleres para el manejo del duelo
y así también se está pensando, o sea, ya se está viendo pues el tema de salud mental en el sentido de los síntomas más frecuentes. Entonces, a esto tenemos que responder, esas son las tareas que nos toca enfrentar. Bien, no solamente aquí mucho texto de repente, pero quiero decirles que también definitivamente el uso de las redes sociales masivo que ha generado pues el aislamiento social, estamos nosotros usando de diversas redes o diversas, digamos, plataformas, es un factor de riesgo de adicción a redes sociales, ¿no? Porque se asocia a ansiedad, depresión y bajo rendimiento académico. El binge watching es una plataforma, perdón, es en plataformas de streaming también han incrementado y tienen efectos similares de la salud mental, ¿no? No tenemos data en nosotros acá en Perú, existen algunos datos muy de tesis de pregrado que están ahí tratando de identificar. Y lo otro que preocupa también son el tema de las conductas adictivas, que ya estaban antes, no quiero decir, pero que se han nuevamente visibilizado. No solamente el uso de sustancias psicoactivas, hay que recordar siempre y no olvidar el alcohol, ¿no? Sí, es una problemática tanto en los jóvenes como en los adultos, ¿no? Que vinculada a la violencia también, ¿no? Los videojuegos, el uso de pornografía, porque eso ha resultado ser una forma de afrontar, si quieren ustedes, los niveles de ansiedad y el estrés de confinamiento, ¿no? Muchos chicos definitivamente no tenían, o sea, aparte de estudiar, es decir, se involucraron horas de horas y los padres dicen, ¿no? Los chicos están en las habitaciones, casi no se comunican. Es una dificultad en esos momentos a veces incorporarlos a la vida familiar, ¿no? Yo no he tocado el tema de la violencia, pero sabemos que también se han dado todo lo que es el bullying, el cyberbullying, también los niveles de violencia que se dan a nivel psicológico sobre todo, ¿no? Al estar tanto tiempo juntos, a nivel de familia, a nivel de pareja, ¿no? Además, bueno, eso es un tema aparte, que podría ser otra espacio para hablar de la temática. Bien, entonces, luego de haber presentado todo eso, conversando con José Agustín y Yanis, decíamos, bueno, ¿cuáles son los retos? ¿No? Los retos a los que nos enfrentamos y qué podemos hacer, ¿no? Esa es la gran pregunta. Y justo, bueno, ya estamos a puertas de celebrar el Día del Psicólogo Peruano, entonces creo que es una buena manera de pensar cuáles son nuestros retos, ¿no? Por un lado, creo que con los jóvenes hay que abordar la temática de los efectos de la pandemia en la familia, ¿no? Definitivamente, aquí se han dado varias cosas, ¿no? O sea, hay familias que ciertamente se han organizado bastante bien, otras que no, pero sí creo que la violencia, o sea, psicológica y verbal en las familias, en algunas familias, es un tema que hay que trabajar, ¿no? Ahora, es difícil trabajar con las familias en el campo de los jóvenes, probablemente sea más sencillo abordar la escuela, pero sí hay que hablar sobre esas temáticas con los universitarios a través de algunas estrategias que pueden ser dar información o talleres, ¿no? En ese sentido, llevar a cabo trabajos preventivos en salud mental. O sea, ya sabemos que yo creo que sí es una parte muy importante, además de dar la atención psicológica, hay que hacer trabajo de manejo de la depresión y la ansiedad y el estrés. O sea, ya está ahí, ya está la data. O sea, ya no podemos decir, no, hay que esperar que a ver qué no. Ya los chicos están con esos indicadores de extremadamente, digamos, severo o severo. Entonces sí, existen además propuestas bien interesantes. Hay un psicólogo peruano que trabaja en la Universidad de Palo Alto durante muchos años y que ha desarrollado programas de prevención de la depresión en línea. Él es uno de los pioneros en realidad de trabajar los programas de intervención hace muchos años con el programa para dejar de fumar y hace poco me contaba él que tiene todo un programa en español también porque trabaja con la población latina. Creo que también podemos asumir esos modelos, adaptarlos, ¿no? Creo que con los chicos, teniéndolos ahí, bueno, algunos de ustedes que están escuchando tal vez trabajan con jóvenes universitarios o tal vez con escolares, y creo que hay que levantar un diagnóstico y con lo que ya se tiene empezar a trabajar. O sea, hacer intervenciones que pueden ser de prevención, primaria, secundaria, en este caso ya, digamos, de repente secundaria para identificar y que se puedan aproximar a una propuesta, digamos, de trabajo
con ellos. El cómo, bueno, el cómo hay que ideárselo, hay que revisar. Hay varias estrategias, talleres, sensibilización, bueno, pueden hacerse algunas cosas dentro del ámbito universitario. Siempre brindar información va a ser algo necesario, ¿no? Suficiente, no, necesario, sí. En lo cual, pues, ciertamente sensibilizar sobre la temática, ¿no? Volver a hablar de la salud mental, seguir hablando de la salud mental. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el bienestar? ¿Por qué es importante mantener un equilibrio, ¿no? Que no somos, pues, solamente puro cerebro, sino que es importante también sentirnos bien, estar bien con nosotros mismos, con nuestra sociedad, que finalmente resulta ser un tema vinculado a la definición de salud y la mirada más comunitaria también. Entonces, información sobre lo que es la depresión, la ansiedad, las conductas adictivas, ¿qué nos está pasando? ¿No? Porque no solamente es llevar información verdadera, ¿no? Y también creo que esto va de la mano, como les decía, ¿no? Con la detección, desarrollo de programas para detección y tratamiento de problemas de salud mental. Yo creo que hay que detectar tempranamente. Y creo que ahí los programas de tutoría en los ámbitos con los jóvenes pueden funcionar muy bien, ¿no? Si bien la tutoría es académica, de todas maneras, en lo académico a veces se refleja, a veces, ¿no? Los problemas vinculados a lo psicológico, a los problemas de salud mental. Ese es un espacio que puede ayudar para detectar tempranamente, ¿no? Funciona bastante bien y los chicos creo que están un poco más conscientes que si hay un problema pueden buscar ayuda. Por eso les decía, hay que tener trabajos preventivos, hay que tener información y por ende detectar. Y para eso hay que capacitar, no solamente, justamente estamos trabajando el tema del duelo, no solo hay que trabajar con los alumnos, sino también con los profesores, porque los profesores es una responsabilidad identificar, poder escuchar, saber, entender qué le está pasando. Claro, por Zoom o por otros sistemas es difícil, pero vamos a volver a la presencialidad. Ese también va a ser un reto, porque vamos a tener que adaptarnos nosotros, adaptarnos los chicos. Y claro, las detecciones a veces son difíciles, ¿no? Porque no todos somos psicólogos. Yo he trabajado un tiempo con, digamos, con personas vinculadas a las ciencias sociales y me decían, pero ¿cómo yo sé cuándo está deprimido, cuándo no sé cómo? Pero los chicos finalmente son los indicadores como faltar a clase, no entregar los trabajos, etcétera. Pero bueno, vamos a tener que capacitar, esa es una posición que tenemos para que puedan conocer, no digo que ellos van a ser quienes obviamente no son los profesionales capacitados, pero sí familiarizarse para poder decirle, bueno, mira, acá hay una unidad o un departamento de bienestar, ¿por qué no buscas la ayuda allí? Bien, también creo que en todo caso la creación de equipos multidisciplinarios, las redes de salud mental, modelo de atención comunitario, ¿no? Los espacios ciertamente de la universidad no alcanzan. O sea, ¿a qué me refiero? Que hay situaciones, o sea, la universidad puede tener un espacio para poder hacer consejería, diagnóstico, para hacer programas de prevención, grupal, detectar. Pero, por ejemplo, casos de depresión severa no los podemos manejar totalmente, ¿no? Si tienen un servicio de psiquiatría en buena hora, pero sí, pueden haber problemáticas que pueden ser de largo aliento, ¿no? Entonces, a veces los chicos no tienen los medios y creo que sí tenemos, la universidad tiene la responsabilidad de tener su red, ¿no? De derivación externa, hay ciertas asociaciones de psicoterapia, pero por otro lado también los centros de atención comunitaria del Estado del MINSA. Tenemos más de 200 centros a nivel nacional, funcionan de diferente manera, habrá que ubicar, y ahí creo que la universidad también puede tener la responsabilidad de ubicar su centro de atención comunitaria próximo al distrito donde está ubicada la universidad. Y hacer alianzas, incluso también capacitarlos en fortalecimiento de capacidades, porque, bueno, por ejemplo, vamos a mencionar un caso, ¿no? Se está trabajando, por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades con los centros de atención comunitaria en algunas regiones como Quegua, Tacna y Pasco, como pilotos para poder ayudarlos en lo que es el manejo de adicciones. Entonces, esa también es una responsabilidad de la universidad, pero por otro lado, tiene que tener una red, ¿no? Son como dos caminos, pero que, digamos, es hacerse cargo también, ayudar a sus centros de atención comunitaria y por otro lado, desde su servicio, digamos, de bienestar del estudiante, apoyar, ¿no?
Bueno, creo que eso ya lo dije, la importancia de la detección de grupos de riesgo que está vinculado a lo anterior, es decir, poder tomar conciencia, o sea, digamos, ahí en la universidad, bueno, hay ciertas características, ciertos determinantes factores que podemos identificar, por ejemplo, el ausentismo, bajo rendimiento, problemas de matrícula, y, por ejemplo, alguna problemática relacionada con la salud mental, ¿no? La intervención psicoterapéutica es fundamental. Ahora, eso sí, como les decía, requiere una formación, requiere pues todos profesionales que puedan hacerlo, pero en el espacio universitario no lo podemos llevar a cabo. Entonces es algo que hay que tener la red de derivación, o sea, esto va con esto. Y ya lo dije, creo que eso está, perdón, acá hay un error, se repite, discúlpenme, pero ciertamente la idea es esa, ¿no? Poder trabajar con personas que están con dificultades. Bien, no sé, creo que estoy con el tiempo exacto y Sí. Ustedes me dicen cómo dejo de compartir. Gracias. Y bueno, Muchísimas gracias. decirles es que más bien gracias por la escucha. Gracias, José Agustín, gracias. Cecilia, muchísimas gracias. Antes de dar pase a Yanis con las preguntas del público, quisiéramos conocer tu opinión sobre algunas reflexiones. Por ejemplo, el doctor Tedros Ghebreyesus es el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Él es un biólogo etíope, especialista en inmunología, ¿no? Y él ha declarado que los resultados que nosotros estamos viendo hasta el momento son únicamente la punta del iceberg de los efectos que vamos a ver en cuanto al COVID. Por ejemplo, el COVID claramente ha marcado las etapas de cambio en el desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, los psicólogos siempre debatimos si existe o no una crisis de la mitad de vida. Y las últimas décadas dieron evidencia favorable a que cada vez era menos marcado, pero el COVID ha zanjado más bien la polémica en contra. Sí existe una crisis de la mitad de vida. También otra polémica que los psicólogos solemos tener es si la adolescencia realmente es una etapa de conflicto no emocional, etcétera, sino más bien una etapa positiva de crecimiento. Sin embargo, el COVID ha evidenciado las limitaciones en los recursos emocionales de nuestros adolescentes, ¿no? En muchos casos. Por no citar otros ejemplos, de hecho el COVID se calcula que ha jubilado a una generación. De alguna manera el COVID ha marcado estos cambios en las etapas, y ya no hablemos sobre la generación de niños que ha crecido confinada en sus primeros años y en sus efectos. Sin embargo, ¿cuál ha sido la demanda de servicios de salud mental en el mundo a nivel global, ¿no es cierto?, durante el año 2021-2020? Ha llegado a 6,5% de la incidencia de población, lo cual significa que apenas ha crecido. Entonces, a pesar de que tenemos evidencia de el impacto, como estamos viendo también en las intervenciones de nuestros amigos presentes, por ejemplo, el comentario que acaba de hacer Iván López sobre la incidencia, ¿no?, de impacto emocional en los niños, vemos cómo, de alguna manera, nos seguimos aferrando también, o la población en general, se sigue aferrando al paradigma del trauma, estrés, ¿no es cierto? Y luego afrontamiento, y ya pasará, pero no a un cambio de visión o de perspectiva, porque los cambios han sido claros, como tú bien has dicho, y esto lo observamos tanto en los estudios como, por ejemplo, en la práctica. El confinamiento ha sido la primera oportunidad en que una importante proporción de la población por primera vez se ha planteado la idea del suicidio. Por primera vez, o sea, lo que normalmente los adultos piensan en el suicidio como en algo que ni siquiera se plantean como algo remoto, la incidencia de ideación suicida ha crecido mucho, pero no así, ¿no es cierto?, la búsqueda intensiva de apoyo y servicios de salud mental. ¿Qué opinión te merecen estos alcances? Muy interesante. Bueno, creo que lo primero es decirte que sí, ciertamente yo creo que lo que se plantea
justamente al tener esa nueva realidad donde se han revelado, pues se puede hablar de la salud mental. Eso de la crisis, o sea, las crisis se dan, o sea, en las diferentes etapas de vida. Lo que pasa es que no necesariamente todo es negativo, ¿no? Cuando tú hablas de la adolescencia, digamos, hay un libro que me gusta mucho que se llama Adolescencia, una oportunidad para crecer, o sea, eh, es como que el cerebro está flexible, entonces realmente los chicos pueden, o sea, no siempre van a ser crisis negativas, ¿no? Eso tiene que ver mucho también con el manejo de la familia y algunos factores individuales, pero creo que es una oportunidad para desarrollarse, para poder aprender habilidades sociales, aprender a afrontar las cosas, aprender a manejar el tema de las drogas, ¿no? En ese sentido, sí. Ahora, lo que pasa es que sí, la punta de la iceberg sí, pues porque tampoco tenemos data exacta. Ahora, por ejemplo, nosotros en el estudio que hicimos el servicio, perdón, del consorcio, había un porcentaje de esos 7.000, para no equivocarme, creo que era un 3%, o puedes citar exactamente, pero sí buscaban ayuda. O sea, una de las conclusiones fue justamente que si bien tenían esa sensación de fatiga, cansancio y algunos tenían síntomas, sí buscaban, digamos, estoy mirando acá porque no lo tengo en la mente totalmente, pero sí buscaban, digamos, ayuda, apoyo, ¿no? En sus centros, no de manera tan, digamos, frecuente. Ahora, ojo que estamos hablando de estudiantes universitarios, pensemos también que en los primeros tiempos la ayuda psicológica no fue una prioridad. Acuérdense que los primeros años fue el tema del confinamiento, ¿no? Entonces sí creo que, de hecho, tenemos que tener, si bien tenemos data, eh, tenemos que seguir estudiando, ¿no? O sea, el tema de los niños, he hecho mención en el tema de los niños. Ya hay bibliografía también que se las voy a pasar para mente y bienestar. La doctora Magali Noble ha hecho un estudio en una muestra sin más de 50.000 familias, en donde ha entrevistado a los cuidadores, y los cuidadores presentan hasta un 20% de indicadores de depresión, ansiedad, estrés. O sea, ellos mismos cuidan y los chicos reportan, son niños menores de 5 años, los chicos reportan quejas, mal humor, ¿no? O sea, como problemática principal, que se enferma sin causa aparente física. Entonces ya tenemos una población también ahí ya afectada por el COVID y unos padres o unos cuidadores que van a tener que recibir atención. Entonces ahí también se está trabajando una línea justamente con CUNAMAS y todo ese sistema para poder dar soporte y apoyo a estos cuidadores que no necesariamente son los padres, ¿no? Entonces sí, o sea, tenemos varios frentes, ¿no? Yo creo que definitivamente ya tenemos una data que nos dice, bueno, podemos por ese camino, podemos hacer prevención, tratamiento. Con los niños tenemos que ser muy cuidadosos porque hay que trabajar mucho con esos padres y cuidadores, ¿no? Por otro lado, creo que sí, pues ya no somos los mismos, ni nosotros los psicólogos en las mismas poblaciones. O sea, yo creo que, bueno, desde ya nosotros estamos trabajando psicoterapia, que yo soy psicoterapeuta en modalidad Zoom. Utilizamos una serie de recursos no tecnológicos y yo creo que eso también se ha venido para quedarse, ¿no? O sea, yo creo que algunos pacientes o consultantes se dicen, bueno, algunos están ansiosos por vernos, que ya quieren conocernos, porque hay personas que no nos conocemos, pero otros que también desean mantener una como que comodidad o una cosa intercalada, ¿no? Ahora, sí, yo creo que, a ver, el desarrollo, o sea, la psicología del desarrollo se va a revolucionar, o sea, se está revolucionando con todo esto que ya se está presentando, ¿no? Niños que, bueno, que ciertamente hay que estudiarlos, hay que mirarlos a través de los padres, como decía. Ese estudio de Magali aporta muchísimo, que lo voy a pasar. Por otro lado, creo que hay que seguir observando no solamente la casuística, sino que hay que investigar. Yo creo que la responsabilidad de los que estamos en las universidades es ya estudiar con los niños, estudiar con los jóvenes, que ya tenemos cierta data. Ustedes que estamos del otro lado, los que intervenimos, vamos a tener esa data y vamos a poder más o menos encarnar, ¿no? Sí se me plantea la pregunta de, claro, como tú bien dices, ¿qué va a pasar con esos niños que han estudiado a medias? A esos niños, pues no solamente es una cuestión de preparación de académica, ¿no? Sino también de darles apoyo. Y se está haciendo, ¿no? Hay instituciones que son a veces, que no son tan conocidas, que se están trabajando mucho con los profesores. O sea, yo creo que también si ellos no están bien, los niños no van a estar bien. Trabajar con los padres. Yo creo que, bueno, podrá sonar trillado el asunto, pero creo que en estos momentos más que nunca, ¿no?
y de repente Sí, de manera muy consciente. Pero sí. disculpa la interrupción, pero creo que podría ser muy sugerente comentar justamente lo que nos ha planteado aquí en el chat Iván López. Él dice Ujú, que en la guardería de su hermana el 80% de los niños menores a 2 años no habla. Esto Ujú, en ujú, psicología del ujú, aprendizaje se relaciona con un fenómeno que los psicólogos conocemos bien que se llama la supresión condicionada, que es un ujú, fenómeno de congelamiento que llamamos ujú, también. Es decir, es un fenómeno de inhibición de respuestas asociadas con el miedo y que suele estar asociado a digamos, las tareas del desarrollo típicas de cierta edad, en este caso, como él lo ve, el lenguaje, ¿no? Y así también hemos visto generalización de estímulos aversivos que lamentablemente el confinamiento hace que fortalezcan, ¿no es cierto?, la ansiedad y el miedo asociados con la propia casa, porque muchas veces al ujú, salir ujú, había un espacio, eso que llamamos el condicionamiento inhibitorio, ¿no? El ujú. espacio donde la persona sabe que no le va a pasar nada malo. Bueno, de alguna manera al niño se le acabó eso durante el confinamiento y vemos consecuencias como las que Iván nos señala. No sé qué te parece. No, Iván, muchas gracias. Sí, por supuesto, esto también incluso ha llevado a diagnósticos erróneos, ¿no? Justamente me comentaba una persona que decía que de repente su niña tenía autismo cuando en realidad, porque no habla, pero es que ha sido justamente lo que decíamos, es una falta de reforzamiento, falta de exacto. interacción. Y lo otro también que tú mencionas es muy importante porque, claro, la casa también, dependiendo de los rasgos de personalidad, pequeños niños o pequeñas manifestaciones, claro, las señales son de peligro, ¿no? El afuera es peligroso, te contagias, entonces no ha sido fácil, no está siendo fácil la inserción, por eso es que es por aproximaciones sucesivas, ¿no? Los niñitos de nido han empezado ahí 2 horitas, bueno, 3 horas o no han ido también porque a veces es imposible que los padres puedan manejar esos horarios y luego van pocos días porque tienes que salir de esa, como tú dices, han estado inhibidos, no saben cómo relacionarse y bueno, hay que ayudarlos, ¿no? Hay que fortalecer eso. Y bueno, que el 80% de una guardería y habría que levantar más data, ¿no? Justamente los miedos. Ahora, el estudio que se menciona en niños menores de 5 años, sí, hay mucho temor, hay mucho angustia, ¿no? Sí, Eh, es ese comentario, sí. Uh-huh, Cecilia, tenemos Ya. otra intervención de Sharon que dice, mi uh-huh. sobrina de 12 años antes de la pandemia era una niña muy extrovertida, ahora es una niña seria que lo único que quiere es estar en redes sociales e incluso le ha costado trabajo regresar a clases, al punto que no habla con sus amigas. Sí, pues es otra de las consecuencias, ¿no? Como les decía, las redes sociales se han convertido en nuestros nuevos vínculos, ¿no? Y son bastante complejas de poder retirárselas, o sea, es un proceso de poder ir negociando con los chicos, pero sí, o sea, lo que menciona Sharon es que, claro, pero el rasgo de extorsión, sí, probablemente ese confinamiento haya sido como una forma de que ella afronte, que se aísle, pero la salida y el poder encontrarse poco a poco le debe haber costado, evidentemente, como bien lo señala, pero es un proceso también, ¿no? O sea, ya está, todavía estamos en qué mes debe estar en la escuela. Es que si somos 2 años y las redes sociales se convierten en un reforzador y nos dan tanto bienestar, ojo que también sí o no, ¿no? Porque también hay ahorita estudios que se están haciendo sobre Instagram y cómo eso perjudica más bien a las jóvenes en el peso, porque es muy competitivo el asunto, ¿no? No sé qué redes está usando ella, pero igual los chicos, a pesar de sufrir, están allí, ¿no? Porque hay reportes de también otra cosa para decirle a Sharon lo que se llama el FOMO, ¿no? El FOMO que es en Ujú, inglés Fear of Missing Out, o sea, temor a estar fuera de lo actual. Entonces los chicos, claro, ya es tan potente como algo que les es importante para ellos que prefieren las redes, porque me estoy perdiendo qué están diciendo, ¿no? Como nosotros estamos en WhatsApp y no contestamos al toque, se nos viene una recatafila de cosas, pero nosotros, bueno, de repente no tenemos ese temor a perder, ¿no? Pero para los jóvenes sí es muy, muy importante. Poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que es el tema de ir insertándose en la escuela, son pocos veces, ¿no? Sí. Uh-huh. bueno, también Sharon nos comenta, bueno, lo que has dicho, qué se puede hacer con los chicos por el confinamiento sumando a las redes sociales, se vuelven malhumorados y menos sociales, ¿no?
Claro, hay que ofrecerles una oferta, digamos, como volver a ir al cine, hacer cosas que se hacían antes. Y es difícil competir con las redes sociales, pero no imposible. Yo creo que va a depender mucho, bueno, de la disponibilidad que tengan los padres para poder sacarlos y ofrecerles otras alternativas, ¿no? Pero sabemos que va a tomar tiempo, es un proceso, no podemos, es como que, no sé, pues de un momento a otro a ustedes les quiten, no sé, su televisor, vamos a poner como adultos, no ven televisión. Es imposible, o sea, es un tema de acomodarnos a esas nuevas realidades. Yo creo que hay que entender que es un proceso y sí están malhumorados, claro, porque están lidiando con esa vuelta al colegio que tampoco le es muy agradable, ¿no? Tenemos la intervención de Elena, que bueno, Ujú, ya nos habla en el caso de los chicos que están saliendo del colegio. Incluso me atrevería a mencionar a los chicos que salieron del colegio estando confinados, ¿no? El ingreso a las universidades pues ha sido muy, muy difícil. De hecho, he tenido en consulta chicos que han pasado por eso y ha sido traumático en muchos ujú, casos, ¿no? ujú, Porque no han podido despedir, no han podido cerrar, digamos, una etapa importante de su vida, que es salir del colegio, ¿no? Para muchos. Entonces, Elena nos explica que los chicos están cada día ingresando a las universidades o estudios superiores y no han recibido una orientación vocacional. ¿Cómo los padres podemos afrontar esto? Sí, esa es otra línea de trabajo, ¿no? Claro, los chicos además han empezado con mucha cólera, ¿no? Porque ciertamente no han tenido sus fines de año, o sea, los que tienen la posibilidad de hacer fiestas u otras cosas. Pero sí, hay un fastidio, otros se han sentido muy felices de no tener que limpiar a sus compañeros, pero bueno, esos son ya los casos extremos y que tienen alguna Exacto. dificultad. Algunos dicen que mejor que no haya la fiesta ni nada, ¿no? Tenía un paciente así que, pero era sumamente retraído, ¿no? Pero ahora, una educación vocacional no es obligatoria, ¿no? O sea, creo que también nos hemos acostumbrado a que el colegio a la orientación vocacional, pero en realidad no es mandatoria, ¿no? O sea, yo creo que ciertamente más que esto es como que darles a conocer qué cosas ofrece actualmente el mundo. Ahora, las carreras se han ampliado tanto que probablemente sí, pues, o sea, sí hay que tener esa flexibilidad como padres, que tal vez los chicos han elegido, no sé, X carrera, pero que en el proceso, justamente porque han estado sin posibilidades también de interactuar, porque por lo menos a veces en el colegio, bueno, ya si te hacías una orientación vocacional también hablabas con el psicólogo, por ahí que hablabas con el profesor y no sé, tenías más chance o en la misma familia, ¿no? Más oportunidad de hablar con el tío que no sé por qué es ingeniero y que podías interactuar. Nuevamente el recorte de las redes ha traído esa dificultad. ¿Cómo afrontar los padres? Creo que es importante ir preguntando, observando cómo están estos chicos con relación a su experiencia universitaria, ¿no? Y ser flexibles también, no es pues para morirse, es que te dicen, ¿sabes qué? No sé qué estudiar. Justo antes de ayer estaba con un familiar que decía, empezó a estudiar X cosa y ahora no sabe qué quiere hacer, tiene 20 años. Y la mamá me decía, ¿qué hago? ¿No? O sea, no sé, temo que lleva pocos cursos y temo que abandone la universidad y lo que yo quiero dejarle a él es que los estudie. Entonces conversaba con él y dije, bueno, explore, pues, o sea, qué es lo que le gusta, de repente le gusta, no sé, la psicología deportiva u otras cosas, comunicaciones también, entonces, como que no temerle a, o sea, como cuando dices cómo afrontar los padres es a través de lo que se puede hablar con los chicos, porque también los chicos a veces a esa edad no hablan mucho, pero darles el mensaje que vamos a tener esa flexibilidad, que vamos a entender si es que ellos pueden, o sea, digamos, pensar o tener dudas, que vamos a comprender, que vamos a tratar de ayudarlos, que se puedan cambiar de carrera. O sea, yo creo que esta generación, que afortunadamente tiene la oportunidad de ir a la universidad o a un centro superior de estudios, también, o sea, como les digo, no, nada está escrito en piedra, o sea, es algo que vamos a tener que observar, porque como conversamos el otro día con José Agustín también, claro, esa pandemia no es como la del 1900, ¿no? Porque ahora tenemos una serie de avances en la tecnología, en lo que es la ciencia, el conocimiento, que claro, justamente se presenta eso, ¿no? En 1900 las mujeres no teníamos mayor participación en la sociedad, entonces sí creo que ahora toca pues a esos padres o a Elena decirle que va a tener que tener mucha flexibilidad. Acá también tenemos una pregunta de Joe,
que es justamente con referencia al duelo. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros adolescentes a afrontar el duelo, ¿no? Muchos de ellos han perdido a sus padres o a seres queridos muy cercanos, incluso hasta gente muy, muy conocida, tal vez del barrio, ¿no? Sí, miren, en el estudio que hicimos de duelo, definitivamente cerca de un 60% había tenido personas conocidas o directas que habían fallecido, ¿no? Un estudio más o menos también de unos 1.500 más o menos estudiantes. Pero sí, o sea, hemos atravesado duelo durante esos años, la gran mayoría de personas, yo creo que son pocos que no han sufrido eso, ¿no? Es difícil, digamos, hablarlo de manera corta, pero sí creo que sí, o sea, cuando que nos quedamos y de repente decimos, ¿por qué no me fui yo? ¿Por qué no me enfermé yo? Pero creo que cuando se habla de aliviar ese dolor, justamente creo que es importante escuchar. eh, de repente, el manejo del duelo tiene varias etapas. eh, digamos, las personas pueden estar en negación, molestos. Tratar de, nuevamente siempre creo que es importante la escucha activa, ¿no? O sea, digamos, escucharlos, comprenderlos, y si es necesario buscar ayuda, ¿no? O sea, justamente lo que acabo de decir, o sea, cuando ya se nos escapa de las manos, o sea, cuando sentimos que realmente de repente el duelo no solamente es lo esperable, ¿no? Que extrañas a la persona, que quisieras de repente haberte ido con ella, de repente, si es un ser próximo, como decían ustedes, de repente hay culpa porque nos quedamos nosotros y él se fue, porque se enfermó y se murió, hay que buscar ayuda, ¿no? O sea, digamos, con los hijos adolescentes, el tema es que los adolescentes no hablan mucho a veces, ¿no? Como ustedes dicen, se encierran en los cuartos y se ponen sus audífonos y ya están en su mundo. Entonces, ahora, nosotros, por ejemplo, en la universidad estamos planteando algunos talleres sobre el duelo. No sé si eso es en la escuela, ¿no? O sea, no. Ahí cuando me preguntan cómo aliviar ese dolor, creo que es como la literatura lo plantea también, hay que hablar de ese querido que se fue. O sea, hay una etapa en la que hay que recordarlo, hay que homenajearlo, ¿no? O sea, ir a los rituales, dependiendo pues de las religiones, cómo son las costumbres. Eso es importante, ¿no? Cómo ayudarlo es hacer esos rituales y acompañar, ¿no? Creo que acompañar es lo que toca. Es lo que Cecilia, podría decirles ahí, sí. Cecilia, tomando la pregunta que hace Joy y llevándola, yo ahí tengo una última pregunta, quizá llevándola hacia un aspecto más positivo de lo que ha venido ocurriendo, leí hace poco un estudio que me hizo recordar algunas observaciones anecdóticas en conversaciones con padres de familia, etcétera, que coincidentemente recuerdo que me dijeron, mire, hay una paradoja acá. Antes de la pandemia nos quejábamos porque no teníamos tiempo para la familia, ¿no? Y durante el confinamiento, que tuvimos todo el tiempo del mundo, terminamos con los indicadores emocionales peores, ¿no? Paradójicamente. Sin embargo, yo veo que esto va unido, en algunos casos, a a una toma de conciencia importante. Y es que muchas personas están entendiendo que en la familia los temas de salud mental, por ejemplo, la enfermedad mental, es un síntoma, ¿no? Es el precio que paga uno de los miembros de la familia para mantener el equilibrio precario, ¿no? En la dinámica, en la dinámica de la familia, como la historia del niño del dique, ¿no? Que pone el dedo para sostener el dique. Y muchas personas durante la pandemia, muchas familias han comprendido eso, que tienen que pensar más, y quizá eso es lo que como comunidad también deberíamos aprender todos, pensar más los temas de salud mental como algo en lo cual es un equilibrio, perdón, del que participamos todos conjuntamente, ¿no? Claro, yo creo que justamente lo que tú mencionas, el estar juntos no ha sido, ha sido bueno, pero no ha sido en todos los casos muy favorable, ¿no? Porque justamente se han revelado problemas porque antes los papás no estaban, entonces ahora están todos juntos, la redistribución las tareas, etcétera. Sí, paradójicamente, como tú bien señalas, los indicadores de salud mental están presentes, pero creo que también los recursos, ¿no? Porque hemos trabajado nosotros también en los estudios con qué recursos cuentan, ¿no? O sea, el soporte social, o sea, la búsqueda de los amigos a través de las redes,
por otro lado, el trabajar, por ejemplo, en casa, el mismo hecho de repartir tareas y responsabilidades también ha sido todo un aprendizaje. O sea, no todo ha sido tan malo, ¿no? Yo creo que de alguna manera los chicos reportan que, bueno, han tenido que colaborar, o sea, han tenido que hacerse cargo de tareas que nunca pensaron hacerlas, ¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido también los chicos han seguido siendo adolescentes, los padres han tenido que asumir que cuando la enfermedad se presenta, algo está pasando en la familia, o también pueden ser factores individuales, o como tú dices, comunitarios de la familia o de la comunidad, ¿no? Porque incluso en el tema, por ejemplo, de bueno, saltando un poco, ¿no? La disponibilidad para usar las sustancias psicoactivas, por ejemplo, ¿no? En esos tiempos se diría, bueno, tendrían que haber disminuido, pero se ha descubierto que han habido nuevas maneras que ya existían, ¿no? Los deliveries, a la casa, o por ejemplo, ¿no? En otros países el juego, el juego en línea, los gamers famosos, en Japón, por ejemplo, se ha encontrado, guardando la distancia, que en nuestro también miraba que, claro, la disponibilidad está que hay muchas cabinas, o sea, la persona sale a trabajar y en lugar los que son gamers, no gamers, pues, digamos, se quedan en el camino, ¿no? Entonces también, en ese sentido, a veces hay factores que son de la familia que desencadenan problemas, ¿no? O sea, los padres han tenido mayores discusiones, los hijos no han logrado adaptarse y eso puede haber llevado a que, como tú bien señalas, el problema de salud mental no solamente uno, ¿no? O sea, hay una dinámica que lo sostiene muchas veces, ¿no? O sea, la propia familia, ¿no? Entonces, además de los factores externos, sociales o más comunitarios. Uh-huh. Cecilia, tenemos una última intervención de Emily. Uh-huh. Ella tiene un hijo con el síndrome de Asperger y en el caso ella considera que las terapias en estos casos específicos, el tema presencial es importante, ¿no? Porque, digamos, no encuentra mayor avance a través de una plataforma virtual. Emily, totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que sí, ya estamos en una etapa, o sea, digamos, todos los trastornos del espectro autista, Asperger, por supuesto, necesitan justamente de volver a la presencialidad. O sea, cuanto antes puede encontrar una persona que tenga ya atención en vivo, hágalo. Ya no, o sea, yo creo que estamos en un tiempo donde ya podemos recibir, y el trabajo con los niños, por ejemplo, desde el año pasado está siendo presencial, ¿no? Hay varios colegas que ya lo hacen, los centros de atención comunitaria han abierto, o sea, no, hay que buscar, o sea, yo creo que le diría a Emily buscar o insistir con la colega que está trabajando en que hay que determinar espacio presencial. Y es momento, ¿no? Ya no podemos estar, sobre todo con los niños, que es tan importante, ¿no? El juego, el de poder, la dinámica. Uh-huh, uh-huh. Cecilia, bueno, unas últimas recomendaciones para cerrar, por favor, el pleno. Sí, bueno, creo que importante es tener claro que nosotros como padres, hablando que he visto que hay mucha participación de padres, tenemos que estar claros que nuestra capacidad para poder resolver las cosas es en términos de poder conversar y también, o sea, tratar de entender a nuestro hijo adolescente y no buscar ayuda, ¿no? O sea, no todo tiene que ser con psicólogos, pero bueno, si no nos alcanzan las manos, uno recurre al soporte social, o sea, a los antiguos, a los que son los familiares y no buscar ayuda. Lo otro creo que es importante trabajar también con los estudiantes, que la salud mental es una responsabilidad de todos, ¿no? Que hay que trabajarla, hay que informar, hay que desestigmatizar, porque todavía hay miedo, ¿no? La salud mental es de los locos. Y creo que una tercera recomendación sería que en el tema del duelo, yo creo que es bien importante trabajar los rituales, o sea, cuando digo trabajar es hacer los rituales propios de la cultura, ¿no? Y uno cuarto último que creo que es fundamental, hay que hablar del tema del suicidio, del miedo a la muerte, ¿no? Porque esos son temas también que han salido y que no se trabajan en nuestra sociedad, o sea, poco se habla de esto, ¿no? Porque la gente tiene mucho miedo, ¿no?, a la muerte cuando es un proceso natural. Pero bueno, esas serían mis recomendaciones, o sea, que la salud mental sea un tema que estén todos, o sea, que lo podamos hablar en diferentes espacios, que sea un tema de agenda política sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, eso está todavía un poquito lejano, pero bueno, así espacios como este, los cuales felicito,
son los que dan la oportunidad de poder reflexionar sobre esto, ¿no? Muchas gracias por su Muchísimas atención. gracias, Cecilia, a ti. José Un Agustín. gusto. Cecilia, muchas gracias, Yanis. Cecilia, muchísimas gracias por tu generosidad con nosotros el día de hoy y por compartir, como siempre, Encantada. tu talento y tu sabiduría con nuestros amigos de Mente y Bienestar. Amigos de Mente y Bienestar, muchísimas gracias por su participación en esta nueva transmisión en vivo de nuestro canal. Muy pronto tendremos otra y les deseamos lo mejor. Recuerden siempre cosas básicas. Cuida tu cuerpo, cuida el sueño, especialmente el sueño, el ejercicio. Aprende a cocinar. Si no han aprovechado el confinamiento para aprender a cocinar más cosas, háganlo ahora. Comer saludable y sobre todo comer lo que uno mismo prepara es un tema central. Segundo, cuida tu mente. Recuerda que podemos aprender a enfocarnos en el pensamiento positivo. ¿No? No es que el ser humano naturalmente se concentre en lo negativo, en el pesimismo, etc. Podemos aprender a concentrarnos en el pensamiento positivo, mantengan una rutina, cambien también, aprovechen para cambiar de rutina. Y tercero, siempre conéctense con otras personas. Si pueden servir a alguien, ayudar a un familiar, ayudar a evitar prejuicios, discriminación, eso es uno de los mayores aportes a nuestra propia salud mental y a la salud mental de la sociedad en general y de los demás. Así que con estos puntos finales que siempre destacamos en Mente y Bienestar, les damos las gracias y los esperamos en nuestra próxima transmisión. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Gracias, Yanis. Gracias, Cecilia. Buenas noches. Gracias, José Agustín. Buenas Gracias, noches. Cecilia. Nos Gracias. vemos. Gracias.